Llegamos al final de la serie de nuestras notas que tienen que ver sobre el atentado de la AMIA el 18 de julio del año 1994. Si yo tendría que decir, si fuese un tema quizás más alegre, podría decir, bueno, es la frutilla del postre, la cereza que cierra, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que venimos hablando hasta ahora en las notas que tuvimos. Y es nuestro encuentro con quien ha escrito, para mí entender, quien más sabe sobre la causa AMIA, con quien tengo la suerte de mantener un vínculo y que me parece que es quien más informado está sobre todos los vaivenes que ha tenido la causa AMIA desde sus inicios. Él es autor de 4 libros, uno menos conocido, que es La causa AMIA, la deuda interna. Otro es Brindando sobre los escombros, ese salió en el año 2012. Después vino el tercer libro, que fuera el más famoso, porque sobre él se hizo una miniserie, incluso con dos temporadas, que es Yossi, el espía arrepentido. Y después en 2017 el último libro, que es La explosión. Estoy presentando al doctor Horacio Lusky. Horacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Marcos, qué gusto tener esta charla contigo. Un placer, ¿eh? Igualmente, para mí, obviamente que sí, y estoy seguro que lo va a ser para toda la gente que lo escuche, porque lo reitero, para mí vos sos una de las personas, por lo menos de mi conocimiento, que más sabe sobre la causa AMIA. Estamos a 31 años, algo que pareciera gigantesco, pareciera terrible, sobre una causa que no se ha movido nada, algo que pasó hace 31 años y no sabemos nada o sabemos y no se sabe y no se procesó, no llegamos a ninguna conclusión. ¿Qué es la causa AMIA para vos? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, la causa AMIA en realidad me encontró en un lugar que vos has conocido muy bien, Ujú, que era el periódico Nueva Acción en ujú, Argentina, ujú. que yo dirigía en ese momento, un periódico, digamos, de una influencia en ese momento acotada, pero que tras el atentado se convirtió de alguna manera en un lugar de referencia Ujú. para periodistas, para testigos, para familiares, y una Así oportunidad de es. empezar a tomar contacto directo con lo que estaba sucediendo. Y desde ese modesto lugar, más vinculaciones personales, que bueno, sería largo detallar, quizás irnos por anécdotas, ¿no? Pero yo mismo Sí. trabajé en AMIA meses antes de la explosión, me vinculé muy estrechamente con gente que, bueno, que sufrió pérdidas, venía siguiendo la cuestión del antisemitismo y ya venía siguiendo el desvío de la investigación del atentado a la embajada. Yo fui asesor de la Comisión de Juicio Político contra la Corte de Menem por no haber investigado el atentado a la embajada. Esa comisión se formó tiempo más adelante, ¿no? Pero quiero decir, estuve Ujú. desde muchos lugares muy vinculado y con acceso a testimonios, a documentos y la verdad que prematuramente empezamos a denunciar lo que se veía como un desvío de la investigación y los compromisos de Menem con factores muy ligados, por un lado, ideológicamente con lo que fue la dictadura cívico-militar en cuanto a agentes de inteligencia plagados de prejuicios antisemitas y neonazis incluso. Mira, yo te comento, hablábamos del periódico Nueva Acción. Sí. Esa semana dramática del atentado, Ujú. yo me recuerdo cerrando la editorial de ese periódico y ahí recién descargándome en lágrimas contra la computadora, porque esos días fueron frenéticos entre las Terribles. ruinas, entre los familiares, etcétera. Y en ese editorial era una carta abierta al presidente Menem, que fue reflejada en algunos párrafos en el New York Times. La única vez en la historia que una publicación así pequeña fue tomada, porque le pedía al presidente Menem que no ponga a nazis a investigar el atentado. Bueno, por supuesto que fue un pedido infructuoso y además lo hacía responsable por el contexto que hizo posible la perpetración del atentado. Bueno, cuando escribí esa editorial, yo no sabía, lo sabría mucho tiempo después, que los servicios de inteligencia de la Policía Federal Argentina
tenían infiltrado un topo en la comunidad judía, José Alberto Pérez, Yossi, que muchos años después se convirtió en un libro junto con la colega Miriam Lewin. Ujú. Tampoco sabía en ese momento que efectivamente iban a intervenir nazis en la investigación del atentado, como Raúl Guglielminetti, que se supo que trabajaba para la CIDE, un criminal de lesa humanidad que está preso, ¿no?, por sus crímenes en la dictadura, y así Sí. varios más. De ese modo empezó la supuesta investigación del atentado a la AMIA, que fue un teatro de operaciones absolutamente manejado por los servicios de inteligencia, que eliminó las pistas locales. Hoy se lo presenta como si hubiese llegado de Medio Oriente un vehículo sin ninguna participación local a través del espacio y se hubiera estrellado contra la AMIA. Y lo que sí está probado, no porque lo diga este abogado, este investigador, sino porque lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado en un fallo, es que el Estado argentino se dedicó a desviar la investigación. Primero no previno cuando había señales muy claras y concretas de que algo así estaba por suceder. Y un No antecedente, protegió. no solo Después, eso, sí. sino un antecedente 2 años antes. No solo eso que era sentido común, había advertencias de otros servicios de inteligencia, había medidas que se habían tomado, que después si querés podemos hablar, había conocimiento de que se venía algo contra un objetivo judío o israelí en la Argentina. Podríamos hablar largamente, está explicado en los libros, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos además dijeron que fuera de que no se protegió, no se investigó y además se desvió intencionadamente la investigación. Esto es de una gravedad extraordinaria. En Sí. general, los medios no se están ocupando porque, Marc, vos sabés tan bien como yo, desgraciadamente, que atentados terroristas ocurren en muchos lugares del mundo, es algo con lo Sí. que se convive, pero lo que no tiene parangón, no tiene, que yo sepa, comparación posible, es que aquellos que tienen que investigar y el Estado comprometido o que sufre el daño haya encabezado los esfuerzos por desviar la investigación. Y lo más grave, a mi parecer, eso tiene que ver, digamos, con un sector de nuestra charla, es que la dirigencia comunitaria acompañó estos desvíos de la investigación que se produjeron fundamentalmente en los primeros 10 años posteriores al atentado a la AMIA, que, para decirlo, y ahora corto acá si hacemos Sí, sí. interactivo el diálogo, para sintetizar en un episodio, yo dediqué un libro entero a contar todos los episodios que hubo, pero digo, para explicar de qué estamos hablando, quedó probado que en el primer tramo de la investigación se le pagó más de $400.000 a un preso que se llama Carlos Tejeldín Ujú, para comprarle una declaración, una coima, ujú. donde dijera que los culpables eran tales, falsos culpables. Sí. Esa declaración se le compró con fondos reservados de la CIDE, es decir, el Servicio de Inteligencia del Sí, sí, sí. Estado. Obviamente, con el conocimiento y la aprobación y el empuje del presidente. El titular de la CID era una persona directamente ligada a Menem, Hugo Anzoregui. Bueno, Anzoátegui. todo esto se descubrió muchos años después. Hugo Anzoregui fue condenado. Fue condenado el juez de la causa que participó de esas maniobras. Fue Galeano. destituido con Ujú. Juan José Galeano. Fueron condenados 2 fiscales que lo acompañaron, fiscales federales. Todo muy podrido, pero de lo que no se habla mucho es que la dirigencia de la DAIA, encabezada por Rubén Baraja, avaló esa maniobra. Y por eso está tan comprometido con la historia oficial. Y en esos primeros tramos se eliminaron todas las pruebas que conducían a un grupo de sospechosos muy claramente señalados que eran del entorno de Carlos Menem. Bueno, la verdad que todas las evidencias indican que todo este vacío que hay en la causa AMIA, que no fue casualidad, que no fue simplemente por mala praxis, tuvo que ver con decisiones geopolíticas de las cuales participaron, por supuesto que el gobierno argentino, pero también los gobiernos de Estados Unidos y de Israel.
Estamos hablando con Horacio Lusky y en uno de sus libros, creo que es Brindando sobre los escombros, es que vos hablas sobre la connivencia de la dirigencia comunitaria en Buenos Aires con quienes desviaron la causa en una primera instancia, que después Galeano y sus fiscales, ¿verdad? La pregunta es, también, obviamente, Beraja no actuaba solo. O sea, Beraja tenía que tener el aval, teóricamente, de la comisión directiva de DAIA o la comisión o quizás un amplio espectro un poco más allá, ¿no? O sea, no creo que haya sido Bueno, una decisión personal. creo que me tiraste un centro o diste en el clavo por algo novedoso que se produjo ayer. En el acto de memoria activa, que como sabés es una de las Sí, sí, tres sí. Hablamos agrupaciones con la familiares. madre, hablamos con la presidenta, justamente, con Bueno, Adriana. habrás explicado por qué hay tres agrupaciones, están en la Sí, sí, vereda de sí. enfrente de la dirigencia Sí, sí. comunitaria. Bueno, el acto de ayer frente a Plaza Lavalle, frente a los tribunales donde se Ujú. reclama justicia, que se hace a la misma hora que el acto oficial de Pasteur, sucedió algo que todavía pasó medio desapercibido, pero que responde a lo que vos estás preguntando. Uno de los oradores, que fue el periodista Ariel Sack, que a su vez su padre trabajaba en la AMI y se salvó de milagros, un periodista muy estimado, muy Sí, serio, sí, periodista sí. y abogado, contó algo que es un secreto a voces, que yo lo había escuchado de otras fuentes, pero por primera vez se dice públicamente, y es que antes de que se produzca el pago de la coima a Tejeldín, ¿no es cierto?, del gobierno de Menem de $400.000 para desviar la investigación, Ujú. Beraja reunió a un grupo de integrantes de la comisión directiva y 14 de ellos le dieron el aval para que apoye esa maniobra. Yo lo había escuchado, éramos varios que hace tiempo veníamos escuchando Ujú. en voz baja porque nadie quería hablar de este tema. Bueno, ya se dijo públicamente en la plaza y eso explica de alguna manera por qué, a pesar de que después cambió la conducción, mucha de esa misma dirigencia ha seguido apoyando a Libro Cerrado, incluso la historia oficial, que ya se demostró que fue un episodio criminal, ya ni hablamos de algo equivocado. O sea, hubo Sí, condenas, sí, a sí. Galeano lo condenaron por ese pago, lo condenaron a Tejeldín por recibir la plata, y yo conté en una audiencia, porque yo participo en un tramo junto con otro colega en un juicio que tiene que ver con el memorándum, y Ujú. nosotros participamos justamente para explicar que esas acusaciones de la DAIA están contaminadas por su propia actuación. Hasta que no haya una autocrítica y no denuncien esos manejos de anteriores conducciones, están invalidados para levantarse y señalar acusaciones por encubrimiento. La DAIA participó de ese encubrimiento, entonces es parte de el problema, no parte de la solución. Y bueno, O- hasta el día de hoy defienden lo actuado. Obviamente eso se produce porque aunque se haya corrido Beraja o haya sido acusado Beraja, quienes lo continúan en los cargos, obviamente hay como una especie de pacto de silencio o un acuerdo que ellos también avalaron esta situación. Pero no quiero que nos quedemos solamente en esa parte también es interesante, pero bueno, daría para hablar obviamente horas la causa AMIA. La pregunta es, una vez que se sabe el desvío, se sabe el desvío de la causa, que digamos todo lo que se ha entorpecido, el esclarecimiento y demás, ¿no se vuelve atrás a decir, bueno, ¿por qué se produce ese desvío? O sea, ¿qué es lo que estaban tapando? ¿No se llega a saber Mira, qué es lo que estaban tapando? los pactos de silencio se han prolongado hasta la actualidad. Acá se realizó un juicio por el encubrimiento, porque en el 2004 se cae la causa AMIA, Ujú. cuando hubo un tribunal bastante independiente que empezó a actuar en el 2001, cuando acá en Argentina era todo un despelote, que hubo 5 gobiernos en poco Sí, tiempo, sí, se fue sí. de la Rúa. Entonces, como no había un poder ejecutivo que pudiera bajar línea como acá se acostumbra, ¿no?, sobre los tribunales federales, este tribunal se mandó para adelante, investigó realmente
todas las maniobras y dijo, esto que me están trayendo acá es una vergüenza. Y hasta se indignaron, anularon todas esas actuaciones y sacaron lo que se llaman testimonios, es decir, comprobantes para que se sorteen un montón digamos, de delitos que debían juzgar otros tribunales. Se hizo un juicio oral por el encubrimiento, pero cambiaron las circunstancias políticas. Se llegó a algunas condenas muy leves, menores que en un accidente de tránsito. Estamos hablando de un crimen Mm. gravísimo y muchas absoluciones. ¿Por qué? Porque todo esto cayó en lo que acá se conoce como los tribunales de Comodoro Pi, que es un grupo de jueces federales que fueron puestos en su momento, parte de ellos por el propio gobierno de Menem y otra parte por el gobierno de Macri, con el que ideológicamente hubo gran sintonía, y que se dedican a cajonear causas que pueden involucrar a ciertos sectores del poder y activar otras con o sin pruebas. Es decir, acá en la justicia federal es un gran problema y se ha convertido en un instrumento de maniobras políticas. Entonces la causa AMIA entró lamentablemente en ese juego y el interés ahora con el alineamiento de Milei, con Netanyahu y con Trump es simplemente señalar la culpabilidad de Irán, y yo no estoy diciendo de ninguna manera que no exista esa culpabilidad. Quiero que esto quede claro. Ujú. Lo que estoy diciendo es Es que que no está eliminaron, demostrada, claro, no está en la es prueba. más, yo estoy convencido de que Irán está detrás, pero por motivos que sería largo, que yo lo explico en el último Ujú. libro, en la explosión, pero ninguno de esos motivos está dentro del expediente, porque los borraron, porque, y te digo por qué, porque el gobierno de Menem, en la época del atentado, participaba de un operativo ilegal de contrabando de armas a Croacia y a Bosnia, la Bosnia musulmana, Ujú. que era un operativo que interesaba a Estados Unidos, pero había un embargo de armas hacia la región. Menem hizo ese trabajo sucio, además se enriqueció mucha gente de su entorno con ese Ujú. tráfico de armas. Se divulgó muchos años después, Menem estuvo en prisión domiciliaria un tiempo por esto, pero Ujú. lo que nunca se dijo es qué había detrás de ese tráfico de armas. Bueno, ese tráfico de armas se hizo con socios iraníes, con socios sirios. Monser Alcázar fue uno muy conocido, que entraba a Casa Rosada, que Ujú. tuvo pasaporte argentino y que no es que estaba por un festival de cine o teatro acá, estaba Sí, para sí, eso. sí. Era Estaba a pareja cargo de la de... aduana, ¿no? O estoy No, equivocado? no, pero era ese círculo sirio. El que estaba a cargo de Ah, la aduana era Ibrahim Al-Ibrahim, ah, un Ibrahim Ali agente de Ibrahim, perdón, perdón. inteligencia sirio, que ni Sí. sabía hablar castellano, pero que fue marido de Amira Yoma, de la Exacto, sí. cuñada de Menem. Bueno, todo ese círculo sirio estaba directamente comprometido porque por un lado participaba del contrabando de armas que interesaba a Estados Unidos. Ujú. Todo esto, bueno, hay que rastrearlo, están los documentos, yo O lo he sea puesto que hasta había con una fecha. connivencia con Irán, había un contacto comercial con Irán. Había, Absolutamente. y Y con Siria. después vuela la fábrica militar de donde salieron Eh, esas armas. Claro, en 1995 fue el tercer atentado, hicieron volar esa fábrica militar para eliminar todas las pruebas. Se iba a venir, ya había terminado la guerra de los Balcanes y se iba a venir una inspección de la ONU. Bueno, frente a eso decidieron hacer volar la fábrica con muertos, con heridos, con Menem diciendo esto fue un accidente. Yo saqué en su momento una nota con video que parezca un accidente, pues realmente son crónicas de la mafia que hemos vivido. Entonces hubo un concierto de voluntades para dejar al culpable último, Irán, pero para eliminar todos los por qué y para eliminar eh, quiénes fueron los que eh, realizaron el ataque a nivel local, porque no es cierto que no hubo participación de elementos locales. Es absolutamente Al igual absurdo que, y claro, al igual falso. que en la Embajada de Israel, es imposible pensar un atentado de esas características sin ningún tipo de apoyo logístico local, ¿no? Y partamos de una base, si desaparecieron las custodias policiales de la Policía Federal, tanto de la Embajada como de la AMIA, estamos hablando de una docena de efectivos. Eh,
y Ese vamos día, a creer, justamente en esa hora, no estaban. no estaban, se fueron antes o no llegaron. Eh, los nombres, digamos, yo he publicado hasta los nombres, ¿no? Las explicaciones son absolutamente absurdas. Y si teníamos un agente de esa misma Policía Federal infiltrado en la AMIA, suministrando a sus superiores los croquis de la AMIA a lo largo de años, ¿no? Ujú. Las entradas, las salidas, incluso una puerta trasera que no era conocida por donde se podía acceder al teatro, los horarios, los nombres de los encargados de seguridad, y nada de esto ha querido ser investigado. Bueno, estamos ante un panorama que coincide o que explica lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado argentino encubrió. Hubo acá hace poco una miniserie que se hizo que tiene que ver con AMIA, creo que ahora la estaban empezando a dar en Argentina. Hace poco también vimos la miniserie que tiene que ver con Menem, que también un capítulo prácticamente dedicado a lo que tiene que ver con el atentado. Y por supuesto vimos Yossi, que es algo que está hecho sobre la base del libro que vos escribiste junto con Miriam Lewin. La pregunta es, ¿cuál era el interés de la policía en meter a un topo adentro de la AMIA? O sea, ¿hay Eh, alguna hipótesis de que la comunidad judía podría tener algún plan con respecto a Argentina? ¿Cuál es el justificativo? ¿Por qué no hay en la comunidad armenia o en cualquier otra, digo? bueno, te hago primero una acotación. Eh, los servicios tenían infiltrado en realidad más de una comunidad, eso lo contamos en el libro a partir de las Ah, confesiones de este espía. Incluso hasta los palestinos tenían una infiltrada, la comunidad china también. O sea, la inteligencia interna a organizaciones civiles no ujú, terminó con la dictadura y muchos de estos efectivos se formaron con profesores o con material de la última dictadura cívico-militar. O sea, no desapareció esa ideología en 1983. Pero en el caso de la comunidad judía, justamente, como vos sabés, las fuerzas de seguridad fueron formadas con una fuerte carga de antisemitismo y con bibliografía muchas veces pro-nazi. ujú. Eh, por mencionar solo un ejemplo, había acá un profesor conocido, Walter Beberaya De Allende, que Brasil, fue uno de los que sí, difundió el Fernandinho. Plan Andinia. Esto era una adaptación de los protocolos de los sabios de Sion, que decía que los judíos querían apoderarse de una parte de la Patagonia para formar un otro Estado de Israel u otro Estado judío. Esto que suena a tan torpe y disparatado, no hay que desestimarlo. Recordemos que los protocolos de los sabios de Sion, por un lado, fueron y siguen siendo récord de venta en distintas partes del mundo y siguen circulando cada tanto. Ujú, Y esta adaptación sudamericana que algunos rastreos históricos la ubican en los hijos de Eichmann en la Argentina, que habrían sido los primeros que empezaron con esta historia. Pero bueno, Beberaya Allende es el que lo empieza a enseñar en institutos militares y supuestamente a Iosi lo mandan a infiltrar para desentrañar o para explicar qué es lo que había de esto. ujú. Recordemos que a Jacobo Timerman, que fue director de La Sí, sí, Opinión, sí, lo sí. secuestran y lo torturan incluso para que confiese cuál era su participación en este plan. O sea, toda esta locura Ujú. existió en algunos sectores de la Fuerza de Seguridad. Lo que, Pongamos un, que- paréntesis que hoy está volviendo. O sea, exactamente, hoy te cuento hay una anécdota. medios y hay streamers y hay canales que levantan esto como una verdad histórica, como una verdad absoluta, y que Israel está empezando a ocupar la Patagonia, ¿no? Mira, ¿Hasta Marco, dónde se puede llegar? es muy impresionante y te cuento una anécdota. Esto había desaparecido hace Sí, muchos sí, años, no exacto. circulaba. Y cuando nosotros empezamos con el tema de la adaptación del libro, porque en el libro contamos que a Yossi lo mandan por esto,
cuando, bueno, entra MediaPro, la productora española, pero después entran los abogados de Amazon y que empiezan a reclamar, bueno, pero tal cosa tiene justificación, ¿no? Cuando leen esto, ¿no? De que mandan a un agente de Ujú. inteligencia porque ahí creen en Eh, un plan Andinia, sí, los tipos nos piden explicaciones porque no nos creían de que realmente un claro. organismo de seguridad podía mandar un agente para esto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar archivos del año 86, donde en esa época, que muy cercana a la dictadura, el gobierno de Alfonsín, que lo querían Ujú, voltear y había mucho antisemitismo, circulaban esas cosas. Entonces busqué diarios en hemeroteca, qué sé yo, ¿no? ujú, Que en esa época se discutió, bueno, ese tipo de versiones, cómo venían. ¿Por qué? Porque en la época en que empezamos a hacer la serie, no había en lo cotidiano nada de eso. Bueno, hoy en día, como vos bien decís, circula de hay un un modo rebrote. alarmante, alarmante. O sea que, bueno, el antisemitismo nuevamente está muy, muy fuerte y bueno, hay que decir, favorecido por el gobierno de Milei, Ujú, que mientras por un lado tiene gestos de crueldad increíble contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad, desde discapacitados, jubilados, hospitales, docentes, ujú. pero además con un nivel de discurso de odio y de agresión. Y Mientras hace esto, en paralelo a paralelo eso, se hay identifica una, como judío, como el mayor amante del Estado de Israel, y entonces esto está siendo una fábrica de antisemitismo, ¿no? una cosa que me gustaría también, un ítem que me gustaría ver, no porque no se haya hablado, yo creo que no está suficientemente dicho y me parece que también hay que decirlo, tal como se dijo lo de la comunidad. ¿Llegaste a encontrar cuál era la participación que tuvo Israel en cuanto a esta investigación? ¿O la Y la, influencia o el acuerdo que generó Israel con respecto a la investigación? sí, este camino está plagado de evidencias de una intervención para apoyar la historia oficial, o más que apoyar, para encabezarla, junto con Menem en su momento, pero para dejar exclusivamente la acusación contra Irán. Ujú, Eh, Hay otros autores a los cuales yo no conozco que llegaron exactamente a la misma conclusión. Yo recomiendo un libro que se llama Mossad, de un investigador británico, Gordon, no me acuerdo ahora el nombre de pila, pero ujú. se consigue en versión digital, que no está dedicado al tema AMIA, pero tiene todo un capítulo donde analiza qué hizo el Mossad cuando vinieron acá. Y para mí fue muy impactante, sin haber conocido, ya te digo, ni al investigador, ni su trabajo anterior ni posterior, Sí, haber encontrado una confluencia absoluta entre lo que yo venía investigando y lo que él aporta como decisión política de Israel de cerrar toda posibilidad de investigar en serio de atentado, porque eso afectaba directamente al gobierno de Menem, y la decisión de que esos temas se arreglan de otro modo, como se estila en Medio Oriente, ¿no? No a través de un ujú, expediente en el sur del exacto. continente americano. Sí, o sea, Podríamos no hablar había horas. vocación, no había vocación por parte de Israel de que se llegara a un No, te digo juicio, más. no había interés, digamos. No, no, y en el caso Embajada, que yo fui el único periodista acá a nivel local que tuve acceso a todos los cuerpos existentes hasta el año 2002, porque yo acompañé a una diputada como asesor, y entonces nos dedicamos días a ver cuerpo por cuerpo el expediente. Por eso puedo decir que en el atentado a la embajada hubo zona liberada, y puedo mencionar qué hizo cada una de las custodias a cada hora de ese lugar. De hecho, hicimos un borrador de acusación que se llama Custodias. Ujú. Bueno, pero revisando esos expedientes nos encontramos con una felicitación de la Embajada de Israel a la Corte Suprema,
Explícame por qué, además de que nunca se presentó como querellante, ¿no? Ujú. Eh, Digo, hay muchísimos episodios, no tenemos tiempo, pero no hay duda que la influencia no fue a favor de la verdad. Ujú. Horacio, hablamos ya con otro periodista, con Guillermo Lipis, también del tema, hablamos también con la presidenta de Memoria Activa y todos, digamos los dos, nos afirmaron que algo que seguramente vos también nos dirás, que la causa no se está moviendo, que la causa está paralizada, que hay todavía mucho material que ni siquiera se incorporó a la causa y que pruebas que están guardadas, archivadas en lugares que están húmedos, tienen ratas, o sea que su condición física obviamente tampoco va a permitir que integren la causa de alguna manera. ¿Qué es lo que ves vos para adelante? ¿Qué es lo que ves como posibilidad? Si se corta en un minutito, nosotros enseguida te retomo. Dime. Bueno, coincido con lo que dijeron tanto Lipis y no sé si Malamudo, con quien hablaste de memoria No, activa, hablé pero es con, absoluto. no, con Adriana hablé. Es absolutamente así. Y además el Estado argentino sigue incumpliendo una obligación asumida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era justamente transparentar todos esos archivos, pero eh, no es casualidad, porque ahí no digo que esté la resolución del caso, pero puede haber elementos muy importantes porque tiene que ver justamente con qué es lo que hicieron y lo que no hicieron los servicios de inteligencia. Y hay secretos muy oscuros, muy oscuros. Por ejemplo, 2 años después del atentado, Mohsen Rabbani, que supuestamente está acusado como es uno de los que tiene alerta roja, era el agregado cultural de la Ujú. embajada acá, personaje muy oscuro, quiero decir. Yo publiqué cosas antes del atentado y realmente creo que hay un involucramiento, pero Que dos estaba en años la después del embajada, atentado, estaba en la embajada iraní en Argentina, ¿verdad? Era miembro en el consulado, sí. del consulado. Eh, bueno, 2 años después del atentado a la AMIA, está probado que tuvo una reunión con mandos de la CIDE acá. Quiero decir, hay cosas muy oscuras que no están en la causa y que probablemente estén en esas toneladas de papeles, disquetes, eh, desgrabaciones, que hayan quedado, porque quiero decir, está probado que se eliminó mucho de ese material. De hecho, hay un par de condenados por destruir esas pruebas. 60 días antes del atentado estaban pinchados los teléfonos de la Embajada de Irán. Este Mohsen Rabbani tenía un chofer antes del atentado que en realidad era un agente de la CIDE. Esto está probado, que lo llevaba, lo traía. Explícame vos si tenían los teléfonos pinchados, si hay hasta fotos de los lugares a los que iba. Lo llevaban a un puticlub, a este Rabani, y el barman de ese lugar era también un agente de la CIDE. Es decir, si todo eso, tenemos ese escenario, y está probado que cuando ocurre el atentado, eliminaron todo eso, eliminaron las grabaciones, pero también las desgrabaciones que había tanto en la Policía Federal como en la CIDE. Hay un condenado, un comisario Carlos Castañeda, que era uno de los jefes de IOSI, es el que Ujú, instruye las primeras páginas del atentado a la AMIA. Yo en este libro que es Brindando sobre los escombros, ujú. bueno, tengo a dos presidentes de DAIA y algunos jefes de IOSI. Estos presidentes de DAIA le dieron un premio a estos policías por su tarea en la investigación del atentado. Bueno, la tarea que hicieron esta gente es la que estamos acá contando. De modo que lo que hay dentro del expediente es la nada misma, informes de inteligencia, pero informes que se hicieron a diseño. Entonces, para dejar afuera solamente a los culpables que hay que condenar y para no hablar absolutamente de nada más y cerrar la causa con Monio. Esto quiere decir que no tenemos una perspectiva de que esto pueda avanzar o que podamos llegar a encontrar los culpables de alguna manera, más allá de que uno no tenga que perder la esperanza, la realidad nos golpea en la cara, ¿no?
Sí, la verdad que desde el punto de vista de las instituciones y particularmente del Poder Judicial, siendo realistas, no cabe esperar nada. Lo que no quita que por algún otro camino, en algún otro momento y coyuntura, se pueda lograr saber la verdad. Me estoy refiriendo a vías no convencionales, vías alternativas, comisiones investigadoras, Ujú. incluso investigaciones periodísticas, divulgaciones, ¿El juicio pero en ausencia sirve? ¿Es válido? eh, hay toda una discusión jurídica que es la que menos me interesa respecto de constitucionalidad, hay muchas objeciones, pero la verdad es que, como dice Memoria Activa, la principal objeción es desde el punto de vista del principio de realidad. Si estos van a ser los actores que van a hacer un juicio sin los acusados y llevando como hipótesis lo que plantaron los servicios de inteligencia en la causa, no, no es esa la vía. Lo que va a servir es para ponerle un sello a la historia oficial, Exacto, decir, como bueno, hablábamos antes. Exacto. juicio hubo y listo. La cuestión es si tiene alguna validez jurídicamente, digo, juzgan a alguien en ausencia, que se determina una pena de perpetua, por decir, y, o sea, esa persona no está, no tiene, eh, tiene pedido de Interpol, pero no se la atrapa, no pasa nada, No, no, a los efectos prácticos no tiene no sirve de mayor nada. relevancia Ujú. real. Tiene importancia geopolítica. Dos perlitas chiquitas que para cerrar. Una, ¿tuviste oportunidad de en todo este camino que hiciste a través de la causa AMIA de encontrarte con Nisman? Sí, lo conocí personalmente. Eh, ya había tenido trato desde el periodismo. Recuerdo en una oportunidad donde hizo uno de los tantos anuncios que la prensa cubre con bombos y platillos de que ya estaba esclarecido el atentado y había traído la foto de un supuesto conductor suicida. Bueno, era una cosa realmente eh, pa- eh, un circo, para decirlo Claro, en latín. después nos dimos cuenta que era un circo. Después nos dimos Pero, cuenta. Y yo claro. saqué una nota irónica en Innovación, pero a él le importaba todo lo que se publicaba. En ese momento lo estaba dirigiendo Lipis, que vos lo Ujú. entrevistaste. Sí, sí, Y bueno, esa nota yo tomaba los mismos parámetros que él usó, y lo aplicaba a la causa embajada y bueno, en fin, ironizando llegaba a demostrar cómo en la causa embajada el responsable era un personaje televisivo de hace muchos años, Minguito sí, Tinguitela, sí, porque sí, Minguito hablaba mal del ruso y bueno, nada, hacía el mismo sí, tipo de sí. influencia. Bueno, se No, enojó, llamó al periódico. Tuve trato, lo entrevisté para brindando sobre los escombros, le hice llegar el libro también, pero después la cuestión fue bastante más seria porque cuando yo tuve que pedir la protección del sistema de protección a testigos e imputados, para Yossi, IOSI, que corría peligro su vida porque pasó a ser un traidor para la fuerza de seguridad y en claro. cuestión de horas había que darle un sistema especial para que pase a la clandestinidad. Todo eso está contado en el libro, en IOSI, el espía arrepentido. Ujú. Bueno, Nisman no estaba, decía que estaba con gripe, tuve que hablar con él para que se maneje toda a distancia. Después nos enteramos que en realidad se la pasaba viajando con fondos públicos, en viajes Es muy lo placenteros, conocido, etcétera. lo Pero bueno, conocido. sí, tuve trato, diálogo y en esos momentos tan difíciles, le llevamos un testigo con el cual no hizo nada. ¿Y te parecía que tenía vocación de resolver el asunto o era también parte de esta de esta mareja que no, que Te lo envolvía digo la causa muy sin... sintéticamente, tuvo dos etapas. Una cuando le dan una fiscalía especial en el 2004, todos los recursos, todos los fondos, la unidad fiscal AMIA. Ujú. Él comienza con bríos, comienza denunciando los encubrimientos,
hasta que lo llaman de la Embajada de Estados Unidos, la DAIA lo acusa, lo amenaza con querellarlo, con denunciarlo. En ese momento no era un prócer, todo lo contrario. Y bueno, pasaron cosas y empezaron a tentarlo con conferencias, con viajes, con cuantiosos fondos que aparecieron por cientos de miles de dólares en sus cuentas. Y pasa a tener una vida distinta, muy interesante, mucho más placentera, en un lugar de héroe, donde se olvida de todos Ujú, aquellos primeros tramos y se dedica exclusivamente a las denuncias internacionales en una fuerte alianza con la CIDE, con personajes muy cuestionados de los servicios de inteligencia argentinos, y por supuesto también en alianza muy estrecha con el Mossad, y con la CIA. Yo participé en alguna mesa redonda con él que está grabada ujú. en la primera etapa, en el 2004, en un Ah, programa de más de media hora, donde él hablaba de la importancia de restituir los lazos con los servicios de inteligencia. Bueno, el problema que más que restituir se basó exclusivamente en eso, y fíjate que recién cuando muere Nisman, se esclarece la identidad de la víctima 85, haciendo exámenes de ADN, etcétera, que evidentemente no le interesaba desentrañar porque había todo un misterio con que esa víctima 85 podría haber sido el conductor suicida. No, el era una persona que atacante. estaba en la bolsa de trabajo. Ok, ese es uno. Y otro, el tema memorándum que vos comentaste en algún momento que estabas trabajando en esa causa, ¿tiene que ver con este famoso memorándum de Cristina con respecto a Irán? ¿Es ese memorándum? Sí, sí, es ese memorándum, en Ah, definitiva. En el año 2005, creo, Néstor Kirchner asumió un compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoció el nefasto rol del Estado en el desvío de la investigación y en no dar verdad ni justicia, y se comprometió a explorar cualquier vía que hiciera posible sacar la causa AMIA de su congelamiento. mm, El intento del memorándum, tiene sus críticas, yo las tuve en su momento de tipo formal, pero se enmarca en uno de esos intentos de lograr de alguna manera mover ese tablero y acceder a las declaraciones de los imputados. Tenía defectos, tenía fallas, fue declarado inconstitucional, pero lo que claramente no era es un delito. Entonces acá otra vez los que verdaderamente participaron del encubrimiento en la ujú, época de Galeano, de Anzoátegui y de Menem, se tomaron de esto para sacar del escenario el verdadero encubrimiento, y además lo usaron miserablemente con fines políticos, ¿no? Bueno, ujú, para claro. apoyar a un sector nacional de la derecha y para acusar como aliados de los iraníes al kirchnerismo en general, ¿no? Ajá. Y la verdad que esa utilización no corresponde. Bueno, queda claro que, digamos, finalmente, más allá de que el memorándum pueda o no, yo quizás coincido con vos que no tiene relevancia a los efectos de la causa AMIA en sí, porque en tal caso estamos hablando del juzgamiento del AMIA, que sería una cosa paralela quizás, de si se va a juzgar o no el tema AMIA, pero no en el atentado mismo. O sea, no se está hablando de borrar el atentado mismo ni nada por el estilo, pero y quizás se puede decir, bueno, este juzgamiento sin presencia tiene el mismo camino que aquel memorándum con la intención de juzgar, de terminar juzgando el tema, de que el tema sea finalmente llevado a juicio. O sea que no lo veo yo como con una implicancia directa sobre el atentado. Horacio, yo sé que vos estás muy ocupado estos días. Te decía, para mí es como si fueras un juguetero en el Día del Niño, ¿no? Que te deben estar llamando de todos lados, y debes estar tironeado. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, por eso te estoy sumamente agradecido que nos hayas dedicado este tiempo para Radio Nadaría. Creo que tu testimonio es ineludible para hablar, si alguien habla de la causa AMIA, tiene que hablar con Horacio Lusky. Y bueno, así lo hemos hecho acá en la radio. ¿Alguna cosa que no te haya preguntado, algo más que vos quieras cerrar? No, no, nada más. Me parece muy, muy importante
esta idea, este emprendimiento tuyo para, bueno, un poco romper el cono de silencio o esta versión única que además interesadamente manejan los medios dominantes, Ujú. y todo intento de ir en búsqueda de la verdad queda acá en los medios digitales, queda para que lo tome quién sabe qué investigador, así que es Algún día. valiosa tu tarea a la distancia, así que no, para mí un placer compartir este diálogo contigo, con tu audiencia. Así que no, Bárbaro. gracias por eso. Para nosotros también. El doctor Horacio Lusky es abogado, es investigador, es periodista y por supuesto una eminencia en todo lo que tiene que ver con la causa AMIA. Ha pasado por los micrófonos de Radio Nadería y estamos muy, muy agradecidos. Un abrazo grande, Horacio. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.